papá siempre golpeaba a mi mamá debido a que mi papá pues era alcohólico. Yo veía como él arrastraba a mi mamá por todos lados. Llegué a ver a mi mamá levantando verduras en los mercados, frutas que ya estaban en mal estado. Yo llegué a cortar mis brazos, pero sobre todo mis piernas, porque era una zona en la que no se veían. Llegué a pensar en quitarme la vida. Me tocó ver cómo mi papá siempre golpeaba a mi mamá, y eso era día, noche, toda la semana. Esto debido a que mi papá pues era alcohólico. Cuando él no había bebido, todas las cosas estaban en tranquilidad, pero siempre que él llegaba tomado eran golpes. Yo veía como él arrastraba a mi mamá por todos lados, y para nosotros estar seguras procurábamos salirnos de la casa, porque estando ahí dentro pues era golpe seguro para mi mamá. Y esto pues me hizo crecer como una pues niña triste, una niña vacía, una niña que siempre estaba pues con miedo del que podría pasar. Y a los 8 años, a pesar de cómo mi papá trataba a mi mamá, nosotros tuvimos la pérdida, él falleció. Entonces, aunado a ya la situación en la que nosotros vivíamos en casa, la tristeza, la angustia, la depresión, pues vinieron las carencias, ¿no? La dificultad económica. Tuvimos que salir de la casa en la que estábamos viviendo y tuvimos que ir a un predio en el que mi mamá tuvo que levantar una casa de madera, una casa de cartón, láminas. Y ahí nada más nosotras sabíamos cómo vivíamos. Pues el piso era de tierra. Llegué a ver a mi mamá levantando verduras en los mercados, frutas que ya estaban en mal estado. Y a pesar de que nunca nos faltó comida, pues esa era la manera en la que salíamos adelante. Así pasaron los años, yo crecí triste, crecí deprimida. Todas las noches era llorar, todas las noches era sentirme triste. Y empecé a rodearme de muchas amistades. Yo llegué a probar el alcohol, llegué a probar el cigarro. La depresión a mí me llevó a sentirme muy vacía. Yo llegué a cortar mis brazos, pero sobre todo mis piernas, porque era una zona en la que no se veía, ¿no? Yo no le encontraba sentido a la vida, me sentía triste. Y yo me preguntaba, ¿para qué estoy aquí? Nadie me ve, nadie me escucha, siempre me acuesto a dormir sola, triste. Entonces yo no encontraba sentido a mi vida. Llegué a pensar en quitarme la vida. Llego a la Iglesia Universal por medio de la invitación de mi mamá. Ella ya tenía algún tiempo asistiendo a las reuniones y este tiempo tenía invitándome a mí. Y yo todavía, a pesar de la situación en la que me encontraba, seguía negándome a venir aquí a buscar a Dios. Fue hasta cuando yo toqué fondo en una situación, algunos meses después, que yo le dije a ella, "Ma, llévame contigo. Yo quiero ver si realmente existe ese Dios en el que tú crees". Y en la primera reunión en la que yo decidí asistir a la iglesia consciente, yo le pedí a Dios que cambiara mi vida, que llenara el vacío con el que yo me sentía. Y a pesar de que no era una reunión de búsqueda de Espíritu Santo, yo vi un cambio, yo vi una transformación en mi vida. Porque desde ese momento en el que yo estuve en la reunión, yo me sentí llena, como tal vez nunca había experimentado una tranquilidad, una felicidad. Y así empecé mi camino, empecé a usar mi fe, empecé a hacer los propósitos que nos enseñaba el pastor. Yo empiezo a escuchar sobre la campaña de Israel y empiezo a generar mi sacrificio. Yo sabía que necesitaba cambiar muchos aspectos de mi vida, pero principalmente busqué por mi liberación, y fue así como yo recibí mi liberación. Fue de esa manera que yo me sentí diferente, pero yo sabía que todavía me faltaba algo más. Hasta ese momento Dios ya había hecho justicia en mi vida
en algunas áreas de mi vida, pero yo todavía necesitaba el Espíritu Santo. En la primera campaña yo no había entendido muy bien las cosas, pero en la siguiente oportunidad que tuve, yo ya sabía que necesitaba tener un encuentro con Dios. Yo ya sabía que tenía que tener el Espíritu Santo, porque podría tener conquista en todas las áreas de mi vida, pero si yo no lo tenía Él, yo no tenía guía. Y fue entonces cuando en la segunda oportunidad hice mi campaña para recibir el Espíritu Santo. Yo abandoné las amistades, abandoné mi mal carácter, porque a pesar de conocer ya de la palabra de Dios, yo seguía siendo una persona mentirosa. Y creo que de todo lo que me costó dejar, fue la mentira lo que más me costó dejar. Entonces abandoné todo eso, lo puse en el altar y fue así que empezó mi verdadera transformación. Cuando yo recibí el Espíritu Santo fue una experiencia que nunca volví a tener. Claro que en cada renovación es bueno, pero en ese momento éramos solamente Dios y yo. Era Dios diciéndome, hija, yo estoy aquí. Yo tuve a mi papá físico y quizá nunca para mí fue el ejemplo, nunca fue el abrazo, nunca fue estoy aquí para ti. Y desde ese momento en el que yo recibí a Dios en mi vida, fue tener ese Padre que aunque yo no lo veo, aunque yo no lo toco, aunque yo no lo siento, yo sé que Él está conmigo. Y Él me ha acompañado a lo largo de este tiempo y yo no cambiaría por nada esa experiencia, ese amor, esa paz que Él me da a mí. Interiormente todo cambió. De ser una joven triste, deprimida, yo me volví una mujer fuerte, una mujer alegre, una mujer llena de paz. De ser una persona que no tenía aspiraciones, que pues no creía que valía para la sociedad. Dejó de importarme realmente el que la gente creyera en mí. Yo sé que Dios creía en mí y Él me dio la dirección. Yo logré hacer mi licenciatura, yo soy enfermera. También tengo un negocio de preservación floral. Hago arte con flores preservadas. Voy a exposiciones, lo que me permite a mí tener una vida cómoda, una vida tranquila. Económicamente nos va muy bien. Yo me casé con un hombre de Dios, ambos servimos a Dios y tengo un matrimonio muy bendecido, muy bonito, con el que busco ser una referencia del propio Dios aquí en la tierra para las personas. Con mi familia, gracias a Dios, todo muy bien. Somos pues una familia muy unida. Dios nos ha dado la guía, Él siempre nos ha dado el libramiento, porque a pesar de que pasamos situaciones difíciles, esa certeza de que Él está con nosotros nunca se va. Siempre he agradecido mucho a mi mamá el haberme enseñado lo que es la fe, porque sin mi fe posiblemente ahorita yo no estuviera aquí, pero doy gracias a Dios porque Él nunca desistió de mí. A pesar de las situaciones en las que nos encontramos, Él siempre buscó la manera de encontrarme y de que yo lo encontrara. Yo agradezco mucho por su dirección, por su fuerza, por su paz, por su amor de padre, porque es todo lo que tengo.